Hace unos días me acosté a dormir bastante golpeada por una situación que no pude manejar y terminé haciendo precisamente lo que detesto hacer: dejarme llevar por la rabia, no controlar mis emociones y decir cosas que no debo. Madrugué al día siguiente y me fui a hacer ejercicio. Caminé lo más rápido que pude, creyendo que a mayor velocidad se iría por fin esa tristeza que cargaba encima. Llevaba unos 45 minutos y me di cuenta de que no estaba solucionando nada en mi cabeza. Así que empecé a caminar más despacio hasta que me detuve y recordé una experiencia que viví hace varios años durante un retiro espiritual que me mostró cómo debo caminar y sobre todo quién camina conmigo. Si nunca has tenido la oportunidad de leer el pasaje de Emaús en la Biblia, te quiero invitar a que lo hagas con detenimiento. Lo encuentras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Y en todo caso me permito hacerte un pequeño resumen. Este pasaje bíblico nos relata que una vez crucificado y muerto Jesús, dos de sus discípulos, uno se llamaba Cleofás y el otro no dice el nombre, emprendieron camino hacia una pequeña ciudad llamada Emaús, donde vivían antes de seguir a Jesús. Iban conversando muy tristes y desanimados acerca de lo que había ocurrido, y mientras lo hacían, se les aparece Jesús y les pregunta de qué hablan, pero ellos no lo reconocen. Uno de ellos, asombrado por el desconocimiento de este hombre, le deja ver su molestia porque todo el mundo sabía lo que había pasado con Jesús de Nazaret, que era tan importante para ellos, y este fulano completamente perdido del tema. De todas formas, le cuenta lo sucedido y muy decepcionado le dice que ellos están muy tristes porque pensaban que en verdad Jesús sería quien liberaría a Israel. Incluso le alcanzan a contar que algunas mujeres y otros más sostenían que dizque se les había aparecido. Entonces, este hombre que camina con ellos empieza a hablarles de todo lo que decían las Escrituras al respecto, no sin antes decirles que eran bien lentos de corazón para entender lo que ya estaba anunciado por los profetas. El caso es que así caminaron por largo rato y cuando llegaron al destino terminaron pidiéndole que se quedara con ellos, porque algo había en él que hacía que no quisieran que se fuera y los dejara. Y solo hasta que se sentaron a comer y él partió el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero enseguida desapareció. Estos discípulos quedaron con su corazón ardiendo de amor, dice la Escritura, y se volvieron de una a Jerusalén para dar testimonio de lo que habían visto a los otros. Hasta aquí el resumen del pasaje de la Biblia de los discípulos de Emaús. Le abono a este par de discípulos dos cosas. La primera, que no se quedaron quietos. De alguna manera emprendieron camino, y aunque este camino llevaba a una meta que luego entenderían que era equivocada, el hecho de ponerse en camino me habla un poco del peligro que tenemos los cristianos cuando nos detenemos en nuestro proceso de fe acostumbrándonos a la rutina, rezando y repitiendo como loros algo que hace tiempo ya ni siquiera sentimos y mucho menos vivimos. ¡Qué peligro!
Y lo segundo que les abono a este par de hombres es que iban acompañados, porque cuando uno se pone en camino, claramente habrá riesgos. Y por eso es mejor hacerlo en compañía de un hermano en la fe que comparta con nosotros la marcha y así juntos pues poder afrontar los peligros del viaje. También esta compañía es fundamental en la vida espiritual porque puede ayudar a aliviar la fatiga y a sostenernos en los momentos difíciles. En momentos de crisis no olvidemos que la soledad es la peor consejera. Pero hay algo en lo que este par de hombres sí fallaron y por eso terminaron discutiendo y en lugar de encontrar respuestas cada vez veían los problemas más grandes, se sentían más frustrados y la tristeza se les hacía insoportable. Ellos iban caminando sin el Maestro. Por eso permanecían esclavizados al pasado. Sin Jesús estaban perdidos. Todo lo que discutían tenía que ver con Jesús y en ese sentido, lo sucedido tendría que haber sido para ellos motivo de esperanza y liberación. Lo que había pasado era el misterio pascual del que hablaban las Escrituras que tantas veces habían leído, pero ellos no alcanzaban a entenderlo. Es muy importante que cada uno de nosotros revise cómo vemos nuestro pasado. ¿Lo cargamos de pronto como un cadáver que pesa y huele mal para dejarnos agobiar por él? ¿O más bien vemos ese pasado encontrándole su verdadero sentido y lo tomamos como la posibilidad de crecer y proyectarnos de manera optimista hacia el futuro? Estos discípulos, sumidos en la tristeza, decidieron retornar a su pueblo para volver a la rutina de sus vidas cotidianas como si nada importante hubiera pasado. Además, dejaron atrás a Jerusalén. Jerusalén representaba no solo el escenario de la vida, muerte y resurrección del Maestro, sino además el lugar donde se reunía la comunidad a la que ellos pertenecían. Esto es un peligro también para todos los que somos católicos practicantes, que vivimos en permanente contacto con los sacramentos, con la oración y con todas las realidades espirituales. Me refiero a que, por ejemplo, participemos de la Santa Misa, comulguemos y luego regresemos a la cotidianidad como si nada hubiera pasado, como si la grandeza de recibir a Jesús Eucaristía no representara ningún valor o no nos exigiera ningún cambio. Mis hermanos, cada celebración eucarística, cada encuentro con el misterio de Dios en cualquiera de los sacramentos debería transformarnos radicalmente, hasta el punto que fuese imposible abandonar la comunidad y regresar a nuestras actividades ordinarias con la misma actitud de antes. En este momento, quiero pedirte que entres a lo profundo de tu corazón y te preguntes si tu camino de fe progresa con dinamismo o si tal vez alguna experiencia dolorosa como la de los discípulos de Emaús te ha hecho detenerte y ahora estás estancado, cargando contigo frustración, tristeza. O si tal vez has caído en la tentación de la rutina y te has instalado ahí creyendo que es bueno para tu alma. Y con respecto a caminar por esta vida en comunidad, te preguntes si has tenido la suficiente humildad para dejarte ayudar por tus hermanos de fe y qué tan generoso has sido en cuanto a tu disposición para ayudarlos, para comprenderlos,
y para perdonarlos. O tal vez te sucede que en momentos de crisis, dudas y pruebas, te aíslas y tratas de resolver solo tus problemas porque no eres capaz de buscar ayuda en un hermano de confianza. Te digo algo, la tristeza no es de Cristo. Por eso los discípulos caminaban entristecidos, porque los dos estaban en la misma situación y aunque se acompañaban el uno al otro, no era suficiente porque iban sin Cristo. Y resulta que, como siempre, Jesús toma la iniciativa y sale al encuentro de este par de hombres que sí, lo amaron, pero que Él los amó primero. Y llega a compartir con ellos ese camino. Jesús se acerca y Jesús camina con los discípulos. Y esta misma metodología la sigue usando con nosotros. No por mérito nuestro, sino porque nos ama y quiere construir la historia con nosotros. Quiere venir a nuestro lado para dar sentido a nuestro caminar como el mejor de los amigos. En la vida de fe, todo es gracia. Lo importante es que cuando el Maestro se acerque a nosotros, tengamos el corazón dispuesto a percibir su presencia y a acogerlo. Que no nos pase como a Cleofás y su compañero, que por ir tan sumidos en la tristeza del pasado y en las preocupaciones del presente, no supieron descubrir que a quien tenían con ellos era el mismo Jesús resucitado. Y así hace contigo y conmigo. Se acerca, o sea, que entra delicada y respetuosamente en nuestra existencia. Y esas preocupaciones y dudas e incluso nuestra propia fragilidad las asume para que podamos continuar el camino, no para que nos quedemos ahí parados contemplando nuestra supuesta desgracia. Y así fue que al detenerme aquella mañana mientras hacía ejercicio y recordar esa experiencia tan hermosa de los discípulos de Maús, le dije a Jesús: perdóname, Señor, perdóname, vienes caminando conmigo y ni te he determinado por intentar solucionar todo yo sin contar contigo. Puedo decirles que respiré profundo y la siguiente vuelta a ese sendero ecológico la dimos juntos, Jesús y yo. Estoy segura porque la paz volvió a mi corazón y su dulce compañía sanó mis heridas, como siempre lo ha hecho. Jesús quiere que sigamos adelante, que no nos dejemos vencer por las pruebas que nos presenta esta vida. Por eso camina con nosotros compartiendo todo lo que eso implica: esfuerzo, cansancio, peligros, dolores y también las ilusiones, los sueños y los proyectos que tengamos. Conscientes de esto, igual que los discípulos de Maús, podremos recuperar las fuerzas para no desfallecer y la fe y la esperanza para alcanzar la meta que es el cielo. El Maestro se acerca respetuosamente a nuestra vida y no violenta nuestra libertad para aceptarlo o rechazarlo. Si decides aceptarlo, alégrate y en momentos difíciles repite con total seguridad: no tengo miedo, Jesús camina conmigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal en la tierra como en el cielo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido. También puedes dejarnos tus intenciones en los comentarios y estaremos orando por ti. Bendiciones.